Ya tenemos 7 minutos después de las 10 y esa cortesía que siempre tenemos que tener para que los que lleguen tarde, esa costumbre tan española, no la podemos perder. Es una tradición siempre necesaria. Muy bienvenidos todos y un feliz día. Prácticamente en el inicio de estas terceras jornadas de pastoral, aunque ayer fue como un buen aperitivo, unos buenos entrantes que pues nos hicieron disfrutar de algunas experiencias que se realizan en nuestras parroquias y por tanto que nos hacen entender que que siempre necesitamos mejorar, pero que también con la ayuda y la gracia del Señor hacemos y nos esforzamos en hacer cosas que ayuden a nuestra gente en nuestras parroquias y en nuestros movimientos y en nuestras asociaciones. En esta mañana, ya entrando de lleno en las jornadas, con las laudes que hemos rezado, pues me cabe el honor muy grande y muy grato de presentar a nuestro ponente en las 3 grandes conferencias que él va a impartir con nosotros. El cardenal arzobispo de Tegucigalpa, don Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, que junto a la tarea intensa que siempre supone pues estar al frente en el nombre del Señor de una diócesis como pastor, una archidiócesis en este caso, o arquidiócesis, que hay que decir, como es Tegucigalpa, pues también tiene otras muchas tareas. Yo digo que para que no se aburra, porque él tiene mucha capacidad de acción, de manera que preside la Conferencia Episcopal de Honduras, en el tiempo pasado fue secretario general y después presidente de la Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe, el CELAM, y también, como muchos sabéis, por la jornada de ayer, presidente de Caritas Internationalis. Y como el Papa Francisco no nos quiere ociosos, pues el cardenal preside ese grupo preside de 9 cardenales que asisten al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia, y que quizá lo más llamativo, porque vosotros estáis al cabo de la calle de todo lo que dice la prensa, como es el estudio de la reforma de la curia. Pero nosotros queremos, juntamente con nuestra grata acogida, quisimos contactar con él para que nos ayudara en el tema central de nuestro plan diocesano de pastoral, y en concreto para la programación pastoral de este curso, como era la parroquia, familia de familias, comunidad de comunidades, y por tanto que desde su visión muy amplia de la Iglesia Universal y desde esa querida tierra de Latinoamérica, en este caso América Central, pues Honduras en concreto, pues nos pueda ayudar, y se lo agradecemos mucho, para que nosotros, en este caso todos los miembros del pueblo de Dios, tanto los sacerdotes, los 2 obispos, el arzobispo y el obispo auxiliar, y como los sacerdotes y también los miembros de la vida consagrada, los seminaristas de los 2 últimos cursos y tantas personas venido de todas las partes de nuestra diócesis, que la verdad es que es una alegría veros, ya lo sabéis. Y en este salón de actos se ha convertido como en un epicentro de lo que un poquito somos ahora como
iglesia diocesana. Bueno, somos otras muchísimas cosas, gracias a Dios. Y por eso esta tarea, que seguro que el señor cardenal va a hacer con muchísimo gusto y con su verbo fácil y bueno, pues nos ayudará. No quiero demorar mucho más. Don Óscar, muchísimas gracias. Y tiene usted la palabra toda entera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor arzobispo, querido señor obispo auxiliar, hermanos sacerdotes y todos vosotros. Estoy muy contento y agradecido de esta invitación. Siempre había deseado volver a Toledo. Estuve hace 41 años, imaginaos. Así que ya era tiempo. Pero es muy importante que comencemos con la alegría del Evangelio, así que vamos a cantar. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco, misericordia y bendición. La pobreza nos agobia, pero tiene solución. Solidarios y valientes, compartir y primerear. Dinamismo de salida con Abraham y con Moisés. Con Jesús siempre se nace y renace la alegría. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. Con alegría, empezamos con alegría. Cuando fui invitado por don Braulio a dictar estas conferencias durante la celebración de esta jornada de pastoral, en esta tercera edición, sintonicé inmediatamente con una frase del Magisterio Eclesial Latinoamericano del documento de Aparecida en el número 12, que pudiese también valer para este contexto eclesial, casi como un punto de referencia inicial para emprender esta andadura compartida. Y cito: no resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe. La famosa religión a la carta, ¿verdad?, de algunas denominaciones evangélicas, llamadas evangélicas, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Y eso vale para América Latina como para Europa también hoy. En realidad, podemos decir que la vida de la iglesia se juega desde la parroquia. Y con ese enfoque vamos a emprender esas tres ponencias que voy a exponer en este foro tan querido y tan importante. Gracias, querido don Braulio, por invitarme
Gracias a todos los que se hacen presentes hoy aquí y también virtualmente a través de los medios de comunicación de la iglesia, la televisión diocesana, la radio y todos los que se suman al evento. Yo no vengo a enseñar nada, yo quiero solamente compartir. He venido para narrar cómo veo, cómo siento, cómo espero y también cómo celebro la riqueza de este don llamado parroquia. No se nos oculta que en tiempos pasados hubo incluso algunos movimientos que decían la parroquia ya está superada, la parroquia ahora es otra cosa. Y no. Gracias a Dios el magisterio del Santo Padre en todo momento fortalece más bien la parroquia. La parroquia como comunidad de comunidades, como un organismo vivo y sano. Entre las comunidades eclesiales en las que viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo, sobresalen las parroquias. Y nos dice ese documento de Aparecida, ellas son células vivas de la iglesia, la parroquia, célula viva de la iglesia, el lugar privilegiado en que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. Están llamadas a ser casas y escuelas de comunión. Nos recordamos de dónde viene esto. El Papa San Juan Pablo II, cuando nos inicia Tertio Milenio Ineunte, la iglesia como casa de comunión y como escuela de comunión. La parroquia está llamada a esto. Uno de los anhelos más grandes que se ha expresado en toda la iglesia es el de una valiente acción renovadora de las parroquias, a fin de que sean de verdad espacios de la iniciación cristiana, espacios de la educación y celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, de servicios, de ministerios, organizadas de modo comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolado ya existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales, supraparroquiales también, y a las realidades circundantes. Ustedes tienen su proyecto de pastoral y lógicamente ahí la parroquia viva juega un papel importantísimo. Todos los miembros de la comunidad parroquial son responsables de la evangelización de los hombres y mujeres en cada ambiente. El Espíritu Santo que actúa en Jesucristo es también enviado a todos en cuanto miembros de la comunidad, porque su acción no se limita al ámbito individual, sino que abre siempre a las comunidades a una tarea imprescindible, que es la tarea misionera, así como ocurrió en Pentecostés. Entonces, la renovación de las parroquias al inicio del tercer milenio exige reformular sus estructuras para que sea una red de comunidades y de grupos capaces de articularse, logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión. Desde la parroquia hay que anunciar lo que Jesucristo hizo y lo que Jesucristo enseñó, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, mientras estuvo con nosotros. Su persona, su obra, son la buena noticia de salvación anunciada por los ministros y testigos de la palabra que el mismo Espíritu suscita e inspira. La palabra acogida es salvífica y reveladora del misterio de Dios y de su voluntad. Por eso toda la parroquia
está llamada a ser el espacio donde se recibe la palabra, donde se acoge la palabra, donde se celebra la palabra y se expresa en la adoración del cuerpo de Cristo. Aquí en Toledo no puedo menos que decir: qué tesoro tenéis, qué tesoro tenéis. Después de haber visitado anoche la catedral, es que esto no lo hay en muchísimas partes. Lo que significa la adoración del cuerpo de Cristo. Y así por eso la parroquia está llamada a ser la fuente dinámica del discipulado misionero. Son temas centrales que no podemos eludir. Cada bautizado, discípulo, y cada discípulo, misionero. Su propia renovación exige que nos dejemos iluminar siempre, siempre de nuevo, por la palabra viva, por la palabra eficaz. El número 173 de ese documento de Aparecida, y perdón que haga tanta referencia, pero es nuestro gran impulso misionero en el continente. Ese número nos dice: es limitado el número de católicos que llegan a nuestra celebración dominical. Y es cierto, en todas partes, en todas partes, es limitado el número de católicos que llegan a nuestra celebración dominical. Es inmenso el número de los alejados, es inmenso, así como el número de los que no conocen todavía al Señor Jesús. Por eso la renovación misionera de las parroquias se impone tanto en la evangelización de las grandes ciudades como del mundo rural, que nos está exigiendo imaginación y creatividad para llegar a las multitudes que anhelan el Evangelio de Jesucristo. Particularmente en el mundo urbano se plantea la creación de nuevas estructuras pastorales, puesto que muchas de ellas nacieron en otras épocas para responder a las necesidades del ámbito rural. Y esto nos interpela y lejos de desanimarnos, nos debe estimular en la creatividad. No es haciendo desaparecer las parroquias que vamos a tener una evangelización nueva. No, es renovando la parroquia. Entonces, no podemos menos que ver a la Iglesia comunión y la comunión que hace iglesia. La parroquia es comunidad de comunidades. Aquí se recoge una definición de parroquia presentada desde hace algún tiempo ya en distintos ámbitos eclesiales, que concibe la parroquia más que como un determinado territorio, como una comunidad, que a su vez está formada por diversas comunidades. La comunión tiene un modo de concretizarse en la vida parroquial. Es fácil descubrir cómo en las parroquias hay diversidad de comunidades, en unas más que otras, pero todas con un mismo fin: llevarnos a la vivencia de la fe cristiana. Nuestras parroquias no son estaciones de servicios pastorales, como cuando vamos a llenar el tanque de combustible del auto. No, no es eso. La parroquia es una comunión que nos debe llevar a la vivencia de la fe cristiana. Hay distintos grupos parroquiales, pastorales, ministerios, comunidades, movimientos, asociaciones, institutos presentes en la parroquia.
Uno que vive dentro de la parroquia habrá experimentado dificultades para coordinar el trabajo con estas diferentes realidades. Algunas veces hay rivalidades, claro. A veces hay críticas de unos contra otros, que en el fondo es falta de conversión, digámoslo claro. Pero se trata de superar todo eso para ver el desafío que tenemos todos por delante. Ser responsables de la evangelización de las mujeres y de los hombres en nuestros ambientes. Corresponsables todos. En la parroquia, los miembros vivos de la parroquia no son simplemente destinatarios, no, somos copartícipes y corresponsables. La comunidad parroquial tiene una singular importancia. En ella viven los discípulos de Jesucristo. En ella se forman los discípulos misioneros de Jesucristo. Es importante dar el lugar que tiene la parroquia, que de modo especial se visualiza el día domingo, donde la gran comunidad escucha al Señor y celebra su memorial. Sin una adecuada conversión pastoral y una conversión parroquial, no podremos superar dentro de la iglesia nuestros particularismos. Antes que pertenecer a tal cual o cual comunidad o tal movimiento, somos una única iglesia redimida con la sangre de Jesucristo. Entonces, lógicamente, necesitamos que nuestras parroquias estén constantemente en un estado de conversión, en un estado de misión. Casi podríamos usar una imagen, así como las abejas en un panal, están por ahí zumbando, hay que impulsar como una especie de zumbido pastoral, la renovación misionera de las parroquias. Es la misión la que nos tiene que renovar, no teorías o tal vez algunos movimientos. Son útiles, son importantísimos, pero es la misionariedad, el corazón misionero de San Pablo que late. ¡Ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no evangelizo! La misionariedad nos impulsa a la renovación misionera de las parroquias. Que todos en la parroquia se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión. Conseguir esto no es tarea fácil. Cada uno se aferra muchas veces a sus propias experiencias y podemos estar muy cómodos, en el siempre se ha hecho así, sigamos haciendo así. Y el Papa Francisco nos dice, salir. No podemos estar instalados esperando que vengan a nosotros. Tenemos que salir misioneramente. Hace 36 años que soy obispo y creo personalmente que este reto vale la pena aceptarlo. Antes de esa quinta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, todos veíamos, como decía San Pablo, una urgencia pastoral, que todos los bautizados nos sintamos y seamos misioneros, discípulos misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan vida plena en Él. Entonces viene la pregunta, ¿una conversión pastoral desde la parroquia? Requiere en primer lugar repensar la parroquia. ¿Por qué?
porque una es la parroquia que ha servido en siglos pasados y otra es la parroquia a la cual se le piden hoy día cantidad de actitudes y de servicios pastorales. La iglesia está llamada siempre a convertirse en la comunidad de discípulos misioneros y desde este objetivo repensar su vida y repensar su misión. Pues aquí, en América, en todas partes, la iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión. La misión está ahí. La llamada de Jesús es auténtica. No es una llamada al cementerio, es una llamada a la vida y a una vida pastoral creativa, a una vida pastoral misionera. Hacer esto nos debe llevar a recomenzar y a repartir desde un único principio, desde Cristo, reconociendo aquellas palabras del Papa Benedicto, que el documento de Aparecida las cita, y a mí me parece que son geniales. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Se comienza a ser cristiano por un encuentro, con un acontecimiento, con una persona. Sin ese encuentro con la persona de Cristo, que da nuevo horizonte a la vida y da una orientación decisiva. Y esto es clave, clave. El encuentro con Cristo no es una decisión ética, no es una gran idea, es el encuentro con una persona. Repensar la parroquia desde el encuentro. Si no hay ese encuentro personal con Jesús y si la parroquia no favorece el encuentro de cada persona con el Señor Jesús, es muy difícil que podamos renovarla. Casi diría imposible. Y entonces toca, como nos insiste el Papa Francisco, recuperar a los pobres. Y requiere una evangelización inculturada. Los obispos de América Latina, y ahí incluyo al cardenal Jorge Mario Bergoglio, que fue el jefe de la comisión de redacción del documento de Aparecida, donde este servidor trabajó codo a codo con él, y donde discutíamos largas horas, porque cuesta hacer un documento entre 200 señores obispos, cada uno de los cuales tiene una especial iluminación del Espíritu Santo. Lógicamente, no era tarea fácil, pero precisamente hay que hacer esfuerzos, decíamos, por una globalización solidaria, justa, respetuosa de los derechos humanos y una clara, humilde y perseverante opción por los pobres, a la que con nitidez se refirió el Papa Benedicto XVI en el discurso inaugural que nos hizo. La opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Así nos dijo el Papa Benedicto. En el mismo discurso nos recordó que la Iglesia está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Y ustedes lo han vivido y lo vivimos claramente, especialmente en Cáritas. Cuando Europa, el continente desarrollado por excelencia, tiene muchos millones de pobres, muchos millones de pobres.
La opción por los pobres debe atravesar transversalmente, porque todo trabajo evangelizador modificará sus estructuras y sus prioridades pastorales y lo va a mantener indisolublemente vinculado con el trabajo de promoción humana. Y esa es la auténtica liberación. Ya Pablo VI nos lo decía en Evangelii Nunciandi. La evangelización es incompleta si no hay promoción humana. Ha habido tantas discusiones a lo largo de los años y precisamente cuando elegimos al Papa Francisco, después que tuvimos un coloquio, yo le pregunté: Santidad, ¿y cuándo va a publicar la exhortación postsinodal del sínodo sobre la evangelización? Me dijo: si hay algo nuevo la voy a publicar, si no, tenemos Evangelii Nunciandi. Y es la verdad. Evangelii Nunciandi tiene una actualidad enorme y tenemos que verla siempre como un punto de referencia. Entonces, asumiendo con nueva fuerza la opción por los pobres, ponemos de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica liberación. Y luego, una evangelización inculturada. Es una estrategia parroquial que hay que poner de moda, quizás que haya que estrenar. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo realmente el Logos encarnado, el amor hasta el extremo, no es ajeno a la cultura alguna ni a ninguna persona. Por el contrario, la respuesta anhelada en el corazón de las culturas es lo que les da la identidad última, uniendo a la humanidad y respetando a la vez las riquezas diversas, abriendo a todos al crecimiento en la verdadera humanización, en el auténtico progreso. El Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, se hizo también historia, se hizo cultura. ¿Y de qué estoy hablando aquí en Toledo, donde hay una inculturación, verdad, tan profunda? Viendo y escuchando anoche las explicaciones en esa catedral de la etapa visigótica y de la etapa mozárabe. Son auténticas. Todas las obras de arte que vosotros tenéis aquí, todo eso es inculturación, todo eso. Y la evangelización debe continuar. Los obispos de América Latina creemos que la parroquia es el lugar más completo y visible donde la Iglesia Universal y la Iglesia Diocesana hace la opción por los pobres y realiza el proceso permanente de una evangelización integral e inculturada que brota como de su fuente, de esa opción creyente y amorosa por Jesucristo, de un encuentro verdadero, de un encuentro profundo con Él. Y de la experiencia vital con Cristo es donde vamos a obtener la luz necesaria para nuestro proyecto pastoral. De la experiencia de Jesús, del reavivamiento de la fe en el encuentro con Él, con su persona, con su palabra, en la comunidad parroquial, se puede mostrar la capacidad de la Iglesia para formar y promover discípulos y misioneros, porque no tenemos otro tesoro que este. En el documento de Aparecida, en el número 14, decimos: no tenemos otra dicha ni otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios en la Iglesia, para que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado a todos. Reconocen aquí las palabras de Evangelii Nunciandi.
Eso es la evangelización. Lograr que el Señor Jesús sea encontrado, sea seguido, sea amado, sea adorado, sea anunciado y comunicado a todos. No obstante las dificultades y resistencias. Claro que las hay muchísimas. Este es el mejor servicio, este es el servicio que la iglesia tiene que ofrecer a todas las personas y a todas las naciones. Y entonces llegamos a ver la parroquia como comunidad de comunidades. El discernimiento que tenemos que hacer los obispos y que hacemos constantemente, ese discernimiento en Aparecida nos obligó a centrarnos en las parroquias y al fin constatamos que los más bellos destellos del documento de Aparecida son los que se refieren a la parroquia. Y como consecuencia pudimos afirmar que para renovarse en profundidad y para contribuir decididamente a esa evangelización integral e inculturada, las parroquias deben hacerse en honda comunión con la iglesia particular y con la iglesia entera, comunidades vivas, comunidad de comunidades. Y entonces, yo no solo estoy viendo como una propuesta hacia el futuro, quiero reconocer lo que ya se ha venido realizando en nuestras iglesias particulares. Perdón. No es que vamos a iniciar desde cero, no. Hay mucho camino andado ya. Hay mucha experiencia adquirida. Por eso, Aparecida nos dice: crecen los esfuerzos de renovación pastoral en las parroquias, favoreciendo un encuentro con Cristo vivo mediante diversos métodos de nueva evangelización, transformándose en comunidad de comunidades evangelizadas y misioneras. Hace muchos años empezamos en el CELAM un proyecto que parecía utópico y sin embargo dio muy buenos resultados. Formular una serie de textos para los seminarios de América Latina desde una inculturación. Y me recuerdo un texto muy bello de Mariología, que la hizo un mariólogo mexicano, y se llamaba María Evangelizada y Evangelizadora. Y yo creo que es una perspectiva preciosa que deberíamos recobrar. La iglesia evangelizada se vuelve evangelizadora. La parroquia evangelizada tiene que ser evangelizadora. Si no lo es que no ha sido suficientemente evangelizada. En una parroquia, comunidad de comunidades, es donde normalmente vamos a tener la experiencia del encuentro con Jesucristo, que nos lanza a la misión. Si en la parroquia vamos simplemente para obtener servicios pastorales, no tendremos el encuentro personal con Jesucristo y no vamos a ser misioneros. Entre las comunidades eclesiales en las que viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo, sobresale la parroquia. La parroquia, como dije antes, es la célula viva de la iglesia. Es el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. Para hacerse comunidad de comunidades, no es solamente recibir una recomendación acertada a la pastoral de las parroquias. Bueno, háganse comunidad de comunidades y vámonos, ya está arreglado el problema. No, es el redescubrimiento práctico de algo que pertenece a la esencia misma de la vida cristiana. Fijémonos, la vocación al discipulado misionero
es convocación, no es individualismo, es convocación. Es todo el pueblo, es toda la parroquia llamada a la comunión en su iglesia. No puede haber discipulado sin comunión. Ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin iglesia, esto lo hemos escuchado muchísimo y se escucha. Yo soy seguidor de Cristo. La iglesia, no. Ante las nuevas búsquedas espirituales individualistas, también espiritualidad sin Cristo. Entonces, ante esto afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial. Y la comunidad eclesial nos da una familia universal de Dios en la Iglesia Católica. Ese es el camino, ese es el plan de Dios. Para convertir una parroquia, digamos, convencional, en una comunidad de comunidades, hay que pensar con urgencia en una reformulación de la estructura parroquial. Se necesita, decía un autor, hubo un tiempo que estaba de moda la inteligencia emocional, ¿verdad? Y se escribió mucho. Y decía un autor, pues se necesita inteligencia pastoral. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La inteligencia pastoral, sobre todo la creatividad. Yo sostengo siempre, el Espíritu Santo está activo. Lo invocamos, ven Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Pero ¿para qué lo invocamos si aquí no se cambia nada? Si desde hace 50 años hacemos lo mismito del año pasado, entonces lógicamente el Espíritu Santo no tiene dónde aterrizar, no tiene dónde actuar. Tenemos que estar dispuestos verdaderamente a esa inteligencia pastoral. ¿Para qué? La parroquia pueda, con la creatividad pastoral, llegar a ser una red bien tejida de comunidades vivas, portadoras de la buena noticia del reino de Dios. La renovación de las parroquias exige reformular sus estructuras para que sean una red de comunidades y grupos capaces de articularse, logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión. Asimismo, como una consecuencia práctica, la reformulación de esas estructuras va a postular mayor organización, mayor sectorización. Nuestras parroquias son generalmente complejas y a veces extensas. Para irse convirtiendo en comunidad de comunidades, hacen falta nuevas distribuciones del trabajo, nuevas fórmulas de organización, nuevas formas de actividad y de crecimiento, con equipos de animación, de coordinación que permitan, y este es el objetivo, una mayor proximidad a las personas y a los grupos que viven en el territorio. No es simplemente, como digo, esperar que vengan a nosotros, tenemos que ir a ellos, porque los alejados ya no van a venir si no los vamos a buscar. El Papa Francisco insiste constantemente en esto. Nos alegra el grupo de fieles que vienen a la comunidad parroquial, pero ¿y los que no vienen? ¿Y aquellos que ya se alejaron? Y aquellos, pues hay que salir a buscarlos. Y hay que salir a buscarlos con creatividad misionera. Y esto va a suponer y va a llegar consigo en los centros urbanos y en las periferias una saludable dinámica.
Los discípulos misioneros deben ir dando lugar a una descentralización de los servicios eclesiales, de modo que sean muchos más los agentes de pastoral que se integren a la misión, teniendo en cuenta las categorías profesionales, implicando una pastoral familiar intensa y vigorosa. Eso lo dijimos en Aparecida, y después del primer sínodo de la familia, que está preparando el segundo, cada día yo me doy cuenta, se necesita una pastoral familiar, pero intensa y vigorosa, no de cualquier manera. No sé, aquí no conozco cómo está la pastoral familiar y la preparación al matrimonio, pero lo que escuchamos en el sínodo era casi general. La preparación al sacramento del matrimonio es insuficiente hoy día, insuficiente. Para muchos se reduce a algunas charlas que se reciben medio a regañadientes, porque si no me van a casar. Y tantos que a veces llegan sin fe, pero si yo no me caso por la iglesia, dicen, el suegro no me va a dar a mi esposa, y entonces, pues vamos. Son realidades que hoy estamos viviendo, y se necesita ciertamente una pastoral familiar intensa, una pastoral vigorosa, y junto con ella una atención lúcida y dedicada a los adolescentes y a los jóvenes. Y el Papa nos estimula y nos dice, atención, no olvidarse de los niños y de los ancianos. Y caray, qué tarea, qué faena. Pero esto es lo que nos toca si queremos verdaderamente la nueva evangelización. Asimismo, el compromiso de conseguir una participación mayor de los fieles. Entre nosotros, la participación mayor de los varones. Porque cuando se habla de la iglesia y que no hay participación para las mujeres, pues si entre nosotros son las que más participan. Son las que más participan. Y entonces, este esfuerzo para hacer que participen más los varones no es todavía algo que está muy superado. Llama la atención y queda como un reto para todos. Una parroquia, comunidad de comunidades en la que se reconoce la valiosa participación de las mujeres, debe hacer un esfuerzo por incluir más los varones. Como digo, aquí no sé, pero entre nosotros aquel es un esfuerzo grande. Yo me siento bastante contento. Yo celebro la Santa Eucaristía a las 6:30 de la mañana en la catedral. No se escandalicen, allá tenemos otro tipo de clima y otro tipo de horario. Y entonces la gente empieza la vida muy temprano, porque hace calorcito. Y entonces eso me proporciona posibilidades de ir a otras parroquias el resto del domingo. Pero cuando yo empecé, eran 4 gaticos, los varones. Y una vez dije yo, mire, pero es que aquí ustedes solo vienen 4 gatos. Y uno me dijo, pero somos de Angora. Pero ahora puedo decir, después de ya bastantes años, que ya tenemos igual número de varones y de mujeres. Y esto es un signo de esperanza, pero no es fácil. Entonces, ¿cómo hacer para que la parroquia llegue a ser comunidad de comunidades? Con la espiritualidad discipular en la parroquia. Antes que replantear una reconfiguración pastoral de estructuras, de organigramas de la parroquia, hay que preparar ese proceso invirtiendo las mejores energías espirituales y morales en el encuentro creyente
personal, amoroso, comprometido y fiel con el Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, fuente de espíritu. Y entonces es lo que yo llamo una espiritualidad discipular, que lleva indisolublemente unida la proyección misionera y debe continuar siendo el signo distintivo, el primer síntoma saludable de una auténtica renovación parroquial. Tiene que ser una espiritualidad discipular. ¿Qué voy a ir a oír yo si ya esas homilías las he escuchado tanto tiempo? Tú no eres entonces discípulo. Te vamos a invitar a que vengas tú a hacer las homilías porque te sientes maestro. Una espiritualidad discipular es la de aquel que está convencido que siempre tiene algo que aprender del Señor Jesús. Y que en la parroquia es donde puede aprender a ser mejor discípulo de Jesús. Claro, esto requiere que tengamos algo mejor que ofrecer. Tengamos algo mejor que ofrecer. En Evangelii Gaudium, y esto lo digo porque se oye en todo el mundo, cómo es necesario mejorar la calidad de nuestras homilías, cómo es necesario, y eso nos toca muy de cerca a todos los predicadores. Y el Papa Francisco nos dio una lección fuerte ahí en Evangelii Gaudium, ¿verdad? Es un mini cursillo de homilías. Claro, la homilía es difícil hacerla porque a veces me decían algunos allá en mi país, mire, denle duro a esos políticos en la homilía. Digo, no, si eso no es la homilía. Yo le puedo dar duro a los políticos en una conversación o en una entrevista, pero la homilía no es para darle duro a nadie. La homilía es para que esas lecturas que se proclaman tengan una actualización en el momento presente. Tampoco son conferencias, tampoco pueden ser conferencias. En fin, es un camino difícil, es difícil, pero es indispensable. Una espiritualidad discipular hace que nos sintamos siempre podemos aprender algo, siempre podemos crecer cada día en el amor, en el compromiso con las hermanas y hermanos, en la construcción de un mundo nuevo, más justo, incluyente, más humano. Impulsando ese proceso, vamos entonces a conseguir un crecimiento en la fe y en el amor. Un avance en la entrega discipular y misionera que realmente caracterice a nuestras parroquias. Si hay un adjetivo que valdría la pena ponerlo a todas las parroquias, es misionera. Esta es una parroquia misionera. ¿Qué dimensiones podríamos enfocar? Y ya voy a ir aterrizando porque tampoco quiero abusar de la paciencia y que quede ánimo para recibir las otras dos charlas, porque si no van a decir ya estamos saturados. ¿Qué dimensiones renovadas de la parroquia podíamos enfocar en un estado permanente de misión? Ante todo, hay un término, hay un espacio que el Papa Francisco está constantemente impulsando: fraternidad. Fraternidad. Lo dijo en el primer mensaje de la Jornada Mundial de la Paz y lo ha repetido en esta, del 1 de enero pasado. Una comunidad incluyente, no excluyente, ni exclusiva. No, una comunidad incluyente de comunidades fraternas.
comunidades fraternas. Qué bonito cuando le decimos bienvenido hermano, bienvenida hermana, pero no somos ni primos siquiera, porque no nos interesa, no nos interesa. No, esa fraternidad es una característica de una parroquia renovada. Las parroquias, comunidades de fe en Jesucristo, están llamadas a vivir la síntesis de la voluntad fundamental de Dios expresada en los 2 mandamientos. Síntesis que vivió Jesús, que enseñó Jesús, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Resumen la experiencia original de la iglesia primitiva. Siendo células vivas eclesiales, las parroquias deben constituirse cada día como iglesia, como la fraternidad de las hijas y los hijos de Dios. Ese aparentemente es un enunciado sencillo, pero hace falta una conversión personal y una profunda conversión pastoral para llevarlo a la práctica. Las células se pueden enfermar, las células se pueden volver cancerígenas, degenerarse, pueden crear metástasis. Hay inercias, hay dinámicas inscritas en un proceder de años que muchas veces pueden impedir avanzar en reconocernos como hermanos y hermanas. Para llegar efectivamente a una fraternidad, tenemos que dejar atrás clericalismos, centralismos, exclusión, todo lo que pueda inhibir comunión y participación. Los alejados son un desafío permanente. Los alejados son un recuerdo de que no siempre los métodos, los recursos, las formas, el lenguaje y el estilo pastoral son eficaces. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se alejaron? Nosotros estamos en un proceso de sínodo arquidiocesano y en ese proceso es uno de nuestros cuestionamientos. ¿Por qué se han ido tantos bautizados? ¿Por qué ese éxodo perenne? ¿Por qué una oferta de algunas denominaciones protestantes atrae tanto? Yo estuve de administrador apostólico de una diócesis rural en frontera con Guatemala y con El Salvador, y teníamos ahí una problemática enorme porque había muchos refugiados, era guerra civil en El Salvador y teníamos dificultades enormes. Entonces, pues yo siempre celebraba en la catedral de esa diócesis y había una señora que estaba siempre en la primera fila. Llegó un buen día que no la vi más. Entonces digo, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrá enfermado? ¿Se habrá muerto? Pasó el tiempo y un día por una de las calles de la ciudad me la encuentro. Señora, le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? Es que ya no soy católica. Ah, caramba. ¿Y qué le pasó? Mire, me dice, en la iglesia donde estoy, ahí sí nos dan la palabra de Dios. Ustedes solo misa. Me entró una tristeza. Esta señora había participado por años en la Santa Eucaristía, ni se había dado cuenta que las lecturas son lecturas de la palabra de Dios. Pero qué triste que muchos dicen que se van porque ahí escuchan la palabra de Dios. Son desafíos, porque preparando Aparecida yo le preguntaba a mis sacerdotes, ¿qué hacemos para que la gente conozca la Biblia? ¿Qué hacemos? Es un desafío, es un desafío. La respuesta la hemos encontrado en la Lectio Divina.
Fíjense, ¿cuánto tiempo tienen nuestros fieles para escuchar la palabra de Dios? Por favor, háganme una señal cuando ya se está expirando mi tiempo. Háganme así, como en los partidos de básquetbol. Porque se puede ir el tiempo. Pero les decía, ¿cuánto tiempo tienen nuestros fieles, el fiel común y corriente de la parroquia, para escuchar la palabra de Dios? Si vienen a misa el domingo, ¿cuánto? 20, 25 minutos. Si se pasa, ya están viendo el reloj. ¡Ay, este padre tanto que habla! Muchas veces es lo que ocurre. ¿Cuánto tiempo tienen? Y después, el resto de la semana, ¿qué palabra escuchan? Por cierto, no la palabra de Dios. La palabra de los medios, la palabra del mundo, la palabra de los políticos, la palabra de la economía, todas las palabras que nos inundan. Pero la palabra de Dios está ausente. ¿Cómo debemos darle más tiempo? Yo he hecho hasta lo imposible y vamos lográndolo poco a poco, que en la parroquia haya al menos un día a la semana una buena lección divina. Y yo les garantizo, donde se hace la lección divina, aumenta la participación, especialmente de los jóvenes. Yo veía en la Catedral de Milán, cuando vivía el cardenal Martini, que a las 8 de la noche se llenaba aquella catedral de jóvenes, jóvenes universitarios que en lugar de ir a comer una buena cena, preferían primero cenar con la palabra de Dios. Y eso es así. Empiecen a hacer lección divina y verán cómo muchos alejados se acercan, porque hay sed, hay hambre de la palabra de Dios. Esto se dijo muy claramente en el sínodo de la palabra, pero a veces cuesta. Claro que cuesta, claro que requiere más tiempo, claro que requiere más preparación, porque la lección divina hay que prepararla, pero da un resultado estupendo. Bueno, aquí se me encendió ya el semáforo y tendré que ir aterrizando, pero de todas maneras van a tener los textos, así que ahí pueden ustedes después complementar. Voy a ir aterrizando. La inteligencia pastoral. Qué bueno poder cultivar la inteligencia pastoral. Nos sugiere la necesidad de continuar construyendo actitudes nuevas, escuchar al Espíritu, no siempre pensar que lo anterior fue 100% bueno, sino cómo podemos acercar más, especialmente a los jóvenes, que tienen otro lenguaje, no simplemente el lenguaje oral, es el lenguaje de la imagen, es el lenguaje virtual. Ellos están acostumbrados al ordenador y a todo lo virtual. Y también ahí llega, claro, la lección divina. Tenemos programas que se llaman leccionautas, aquellos que navegan con la lección divina, y son estupendos. Pero claro, hay que preparar también animadores. Y todo esto requiere, pues, sí, una creatividad. Hay tanto que podemos decir, esa inteligencia pastoral que requiere que los organismos superen cualquier clase de burocracia. Los consejos pastorales parroquiales, que deben estar formados por discípulos misioneros. Cuidado con parecerse al Sanedrín. Una vez tuve que enfrentarme con un consejo pastoral que se había convertido en un auténtico Sanedrín. Y les dije, aquí el Señor no se sentiría muy a gusto, porque ustedes iban a condenarlo. Claro, sirvió, pero en fin, no hay que convertir, decía el Papa Francisco, las oficinas parroquiales en aduanas, en aduanas con todos los requisitos ahí de una oficina de aduanas.
Hay que saber inventar, hay que saber imaginar, hay que saber soñar qué es lo que el Espíritu nos pide para la renovación. Nuevas estructuras pastorales para poder responder a las necesidades, por ejemplo, del ámbito rural hoy día. Cuando la gente puede vivir en una comunidad, va a trabajar a otra, cuando necesita más de 1 hora para llegar al lugar de su trabajo y luego al regreso, ¿qué podemos hacer? Cuando hay algunas ciudades, yo no tengo mucho la experiencia de ustedes aquí, pero cuando hay algunas ciudades satélites de las grandes ciudades que son dormitorios nada más. Llega la gente a dormir y sale muy temprano. ¿Cómo activar la parroquia? Es verdaderamente difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque hay otro aspecto. ¿Dónde se reúne la gente hoy día? ¿Y por qué no reunirse en el salón parroquial y favorecer? En fin, tantas cosas que se pueden imaginar. Claro, se reúnen en los bares, o se reúnen las personas mayores para jugar dominó o lo que sea, pero la parroquia puede, sí, hacer cantidad de creatividad para todas estas cosas, inventar, poder crear, poder, pues como quien dice, oír al Espíritu Santo. Y la parroquia, sobre todo comunidad de comunidades solidarias. La solidaridad debe ser la característica de toda pastoral, de toda comunidad parroquial, parroquias solidarias. Decía el Papa Juan Pablo II, en la globalización de la economía, la Iglesia debe globalizar la solidaridad. Y yo estoy convencido de esto. La globalización es una cortina de humo. Desde los años 90 empezaron a decirnos, la globalización llegó para quedarse. Sí. ¿Y qué es lo único que se ha globalizado? El mercado. Simplemente, el mercado. Y esto es lo que ha traído tantas dificultades económicas en el mundo. No se ha globalizado suficientemente la solidaridad, aunque va creciendo. Es que España es una excepción. Ayer le hablaba a los de Cáritas. Es verdaderamente un ejemplo de globalización de la solidaridad. El año pasado subieron las donaciones de Cáritas, a pesar de la crisis económica, a pesar del desempleo, porque se entiende ya lo que es la solidaridad. Pero atención, la solidaridad no solamente es en aspecto económico, en aspecto de... Hay otro tipo de solidaridad que todavía falta. Solidaridad con aquellos que buscan y no encuentran. Los que buscan sentido de la vida. Los que buscan razones, como nos decía el concilio, para vivir, razones para creer, razones para esperar. Y aquellos que creemos que más o menos sabemos para dónde vamos, ¿por qué no podemos ser más solidarios con aquellos que están vacíos, con aquellos que todavía no han encontrado un sentido en la vida? La parroquia como signo e instrumento de solidaridad y, lógicamente, la prioridad de la misericordia. La prioridad de la misericordia. Voy a terminar con una cita del Papa Benedicto en esa conferencia inaugural de Aparecida. Nos dijo: las estructuras justas son una condición indispensable para una sociedad justa, pero no nacen ni funcionan sin un consenso moral de la sociedad
sobre los valores fundamentales, sobre la necesidad de vivir esos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal. Donde Dios está ausente, el Dios del rostro humano de Jesucristo, esos valores no se muestran con toda su fuerza, ni se produce un consenso sobre ellos. Por otro lado, las estructuras justas han de buscarse y elaborarse a la luz de los valores fundamentales con todo el empeño y la razón política, económica y social. Son una cuestión de la recta ratio y no provienen de ideologías ni de sus promesas. Es un diálogo enorme, pero que tenemos que hacerlo con el mundo de la política y de los políticos que necesitan evangelización. No es cuestión de decir, bueno, no me meto en eso porque eso es sucio. Es que ese es el problema, que ellos, aún algunos que se llaman católicos, a la hora de hacer opciones políticas son otros los valores. Y por consiguiente esta es una frontera que hay que traspasar. La parroquia no puede quedarse encerrada en sí misma, tiene que ser evangelizadora del mundo de la política y del mundo de la economía. Claro que sí, y sin miedo, al contrario, si queremos verdaderamente que llegue el bien común, tenemos que evangelizar sobre el bien común y tenemos que evangelizar sobre la doctrina social de la Iglesia, sin temor, porque ahí está precisamente lo que Dios nos está pidiendo en este momento. La conversión pastoral es un precio, sí, pero un precio generoso que tenemos que ofrendar para que nuestras comunidades parroquiales tengan vida en abundancia. Muchas gracias.